Amigos y colegas, los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Bienvenidos. Hoy vamos a revisar la NIF 16 arrendamientos. El presente programa está dedicado a los amigos y colegas de Nicaragua, de la ciudad de Chinandega, para lo cual envío un saludo a su director y coordinador, el CPA Ingeniero Industrial Eduardo Francisco Roja Ballesteros, director de Zavalo Fuentes, Consultorías Empresariales. Eduardo es un profesional, el que vemos en la foto, dedicado a la enseñanza de la contaduría pública y costos industriales, en el cual es un especialista. Colabora dictando charlas en la materia administrativa de manera gratuita a un sinnúmero de colegas de su ciudad y también de Nicaragua, conjuntamente, claro está, con sus colegas y amigos que vemos en la foto. Gracias, Eduardo, por esa labor desinteresada y por ese ejercicio de investigación que realizas constantemente. Desde Ecuador, un saludo. También es de destacar que el CPA Eduardo Rojas es catedrático de la Universidad Autónoma de Chinandega. Participa conjuntamente con la Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto Magdalena. Bien, como dijimos, el ingeniero industrial y contador público es especialista en costos industriales, dicta charlas en normas internacionales de información financiera NIF, a los amigos y colegas de la ciudad de Chinandega y de su país de Nicaragua. Adicionalmente, es profesor en la Universidad Autónoma de Chinandega. Como investigador, realiza capacitaciones constantes a muchos colegas, el cual desde la distancia, Eduardo, agradecemos por esa iniciativa, por ese trabajo investigativo. Y a ti y a todos tus amigos y colaboradores, les deseo desde acá de la República del Ecuador éxitos y no rendirse. Continúen. Vamos a revisar la NIF 16, arrendamientos, para cómo proceder a reconocer en la contabilidad las operaciones relacionadas a los arrendamientos financieros y en los casos que corresponde a los arrendamientos operativos. Entramos en materia. Primera parte. Contenido A. Objetivo. B. Alcance. C. Exenciones al reconocimiento. D. Exención de reconocimiento. Arrendamientos para los que el activo subyacente es de bajo valor. Objetivo. Esta norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante de forma que representen fielmente esas transacciones. Esta información proporciona una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una entidad. 2.
Cuando aplique esta norma, una entidad considerará los términos y condiciones de los contratos y todos los hechos y circunstancias relevantes. Una entidad aplicará esta norma de forma congruente a los contratos con características similares y circunstancias parecidas. Comentarios. A nuestros amigos y colegas que nos están escuchando, ¿cómo le va a servir a usted la norma NIF 16, arrendamientos? 1. Para saber cómo proceder a reconocer las operaciones en su contabilidad. Saber cuál es la porción de efectivo y equivalente a efectivo a ser reconocida en esa contabilidad. Le va a ayudar a preparar y presentar los estados financieros, así como a informar en las notas lo relacionado a estos temas. Nos indica en el párrafo 2 que una entidad considerará los términos y condiciones de los contratos y todos los hechos y circunstancias relevantes. En este caso, usted como profesional debe leer todo el contrato y establecer la esencia sobre la forma, el principio de esencia sobre la forma, para saber si es un arrendamiento tratado dentro del alcance de la NIF 16 o corresponda que este tipo de operación esté dentro del alcance de otra norma, sea NIC 16, sea la NIT 40, sea la NIF 41, etc. Además, le va a ayudar toda la normatividad para que usted prepare lo relacionado a este tema al Manual de Políticas Contables, que ya previamente debe haber sido elaborado. Si no es así, lea esta norma y recoja los tratamientos que le van a servir para elaborar ese manual en relación a los arrendamientos. Continuamos. Definición de arrendamiento. La norma diferencia un arrendamiento y un contrato de servicio en función de la capacidad del cliente de controlar el activo objeto del arrendamiento. Nuevamente, la norma diferencia un arrendamiento y un contrato de servicio en función de la capacidad del cliente de controlar el activo objeto de arrendamiento. Un contrato es o contiene un arrendamiento si otorga al cliente el derecho a ejercer el control del uso del activo, identificado durante un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Se considera que existe control si el cliente tiene a. Derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos procedentes del uso de un activo identificado, y b. Derecho a dirigir el uso de dicho activo. Las entidades deberán identificar al inicio del arrendamiento
Si un contrato es o contiene un arrendamiento, y esta conclusión únicamente se revaluará en caso de modificación de los términos y condiciones del contrato. El inicio del arrendamiento es la fecha del contrato de arrendamiento o la fecha en la que las partes alcanzan un compromiso de los principales términos y condiciones del arrendamiento, si esta última fuera anterior. Comentarios. Entonces, usted, profesional, debe saber diferenciar qué es un arrendamiento de un contrato de servicios. Entre las características que nos lleva a establecer que es el arrendamiento de un activo, entre esas características tenemos el control. Control del uso del activo. Y nos indica que existe el control si existe el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos. Y si podemos dirigir el uso de dicho activo. Eso nos ayudará al momento de registrar una operación contablemente. Si lo activamos o lo reconocemos a resultado. Según como vayamos avanzando, vamos a ir entendiendo un poco más este tema de arrendamiento y aprendiéndolo conjuntamente. Avanzamos. El impacto en algunas industrias. A pesar de que casi todas las industrias utilizan el arrendamiento como medio para obtener acceso a activos, el tipo y volumen de activos arrendados, así como los términos y condiciones, pudieran diferir de forma significativa. Por ejemplo, una firma de servicios profesionales arrienda carros y oficinas corporativas. Una compañía de servicios, plantas de energía. Una empresa de consumo, tiendas. Una empresa de telecomunicaciones, cables de fibra óptica o torres. Y una aerolínea arrienda aviones. Todos con diferentes características, condiciones, plazos, marco regulatorio, precios y riesgos. Como resultado de esto, diferentes implicaciones pudieran surgir a la hora de implementar la nueva norma. PricewaterhouseCoopers ha llevado a cabo un estudio global sobre los arrendamientos para evaluar el impacto que la nueva norma tendrá sobre los pasivos reportados, el apalancamiento, solvencia y EBITDA de las 3.000 empresas públicas en diversas industrias y países, excluyendo USA. El estudio identificó el mínimo impacto de capitalizar los arrendamientos reconocidos fuera del balance, con base a las divulgaciones de compromisos futuros, incluidos en los estados financieros. En esta nota de las revistas de Price,
nos da como ejemplo aquellas empresas que al no tener los capitales suficientes optan por arrendar. Entonces, hablamos de terrenos, hablamos de oficinas, hablamos de aviones, de barcos, hablamos de fibra óptica, hablamos de torres. Entonces, estos arriendos deben ser reconocidos en los estados financieros. Continuamos. El impacto de la nueva norma de arrendamiento. El IASB publicó la NIF 16 en enero de 2016, con fecha efectiva para ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2019. La nueva norma requiere que el arrendador reconozca casi todos los arrendamientos en el balance general, reflejando de esta forma el derecho a usar el activo por un periodo de tiempo, así como el pasivo asociado a los pagos contractuales. El arrendamiento es una forma de financiamiento utilizada de forma general en el mundo, que permite a las entidades utilizar propiedades y equipos sin necesidad de incurrir en grandes desembolsos de caja desde el inicio. Igualmente provee flexibilidad permitiendo al arrendador manejar los riesgos de obsolescencia y valor residual de los activos. De acuerdo con las normas actuales, un arrendador contabiliza un arrendamiento ya sea como arrendamiento operativo o financiero, sobre la base de una serie de reglas y pruebas complejas que resultan en que el activo pueda quedar registrado o no en el balance general. El impacto en los reportes financieros del arrendador, el financiamiento de activos, sistemas de TI y los procesos y controles se espera sea sustancial. Muchas compañías arriendan activos de gran tamaño, incluyendo vehículos, oficinas, plantas eléctricas, tiendas, torres celulares y aeronaves. Por lo tanto, los arrendatarios se verán altamente afectados por la nueva norma. La contabilidad de los arrendadores permanecerá en su mayor parte sin cambios. Sin embargo, pudieran tener impactos en sus modelos de negocio como producto de cambios en las necesidades y comportamientos de los arrendatarios. Comentarios. En materia de arrendamiento, vemos que esto se lleva a cabo en arrendamiento de vehículos, barcos, aviones,
terrenos, vehículos, etcétera. Y el objetivo es no tener que incurrir en grandes desembolsos de efectivo y equivalentes de efectivo. Así también como manejar el tema de los riesgos producto de la obsolescencia. Ejemplo, en materia informática. Pero este impacto del reconocimiento de los arrendamientos va a afectar en gran medida a los arrendatarios, porque van a tener que reconocer los derechos de uso del activo, así como reconocer el pasivo. A los arrendadores no los afecta mucho como los arrendatarios, pero en algún momento deberán proceder a reconocer algún tipo de cambio en las necesidades y los comportamientos de los arrendatarios, que deban ser revelados en sus estados financieros o en sus notas. Continuamos. Ejemplo de arrendamiento versus servicios. La entidad A firma un contrato a 3 años con el operador de un complejo deportivo, proveedor, para usar un espacio para vender sus productos. El contrato establece el tamaño del espacio y que éste pudiera estar ubicado en cualquiera de las entradas del complejo. El proveedor tiene el derecho de cambiar la ubicación del espacio asignado a la entidad A en cualquier momento con un mínimo costo para el proveedor asociado al cambio. La entidad A utiliza un kiosco de su propiedad para vender sus productos y puede ser movilizado fácilmente. Existen múltiples áreas en el complejo que están disponibles y que cumplen con las especificaciones indicadas en el contrato. Resolución. El contrato no contiene un arrendamiento, debido a que no hay un activo identificable. La entidad A controla el kiosco. El contrato es por el espacio en el complejo deportivo. Y este espacio puede ser cambiado a discreción del proveedor. El proveedor tiene el derecho de sustituir el espacio que utiliza la entidad A, debido a que A, el proveedor tiene la habilidad de cambiar el espacio utilizado por la entidad A en cualquier momento y sin su aprobación. B, el proveedor podría obtener beneficio económico de sustituir el espacio. Por tal motivo, en este ejemplo, podemos entender la diferencia entre arrendamiento versus servicio. Continuamos. Alcance. Una entidad
aplicará esta norma a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derechos de uso en un subarrendamiento, excepto en a. Acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. B. Activos biológicos dentro del alcance de la NIC 41 Agricultura, mantenidos por un arrendatario. C. Acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la SIGNIF 12, acuerdos de concesión de servicios. D. Licencias de propiedad intelectual concedidas por un arrendador dentro del alcance de la NIF 15, ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Y E. Derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia que estén dentro del alcance de la NIC 38, activos intangibles, para elementos como películas de cine, videos, juegos, manuscritos, patentes y derechos de autor. Un arrendatario puede, pero no se le exige, aplicar esta norma a arrendamientos de activos intangibles, distintos de los descritos en el párrafo 3. Comentarios. Usted, como profesional contable, como contador público, va a aplicar lo dispuesto en el Manual de Políticas Contables. En el cual se ha recogido los tratamientos de acuerdo a la NIF 16. La norma nos dice que la NIF 16 se aplica a todos los arrendamientos. A todos los arrendamientos. Incluyendo los arrendamientos de activos de derechos de uso en un subarrendamiento. Donde no aplicamos NIF 16 y nos dice, excepto, no aplicamos NIF 16 en acuerdos de arrendamiento para la exploración de uso de minerales, activos biológicos, que estén dentro del alcance de la NIC 41. Acuerdos de concesión de servicios. Licencias de propiedad intelectual dentro del alcance de la NIF 15. Derechos mantenidos por un arrendatario bajo acuerdos de licencia. Un arrendatario puede, pero no se le exige aplicar esta norma a arrendamientos de activos intangibles, distinto de los descritos en el párrafo 3e. Entonces, lea el párrafo 3e de la norma. ¿Qué es
derecho a obtener beneficios económicos del uso de un activo identificado? Leemos. Para controlar el uso de un activo identificado, el cliente deberá tener el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo a lo largo de todo el periodo de uso. Debe existir el control. Los beneficios económicos del uso del activo incluyen sus productos principales y subproductos, así como otros beneficios económicos derivados de la utilización del activo, que podrían generarse mediante la transacción comercial con un tercero. Esta evaluación se entiende dentro de los límites del alcance del contrato. Así, por ejemplo, el arrendamiento de un vehículo de motor que incluye un límite de kilometraje, se considera que dicho límite es el alcance del contrato y el cliente deberá evaluar los beneficios económicos obtenidos dentro de este límite. Bien, con estos puntos que hemos leído, podemos comprender el derecho a obtener beneficios económicos del uso de un activo identificado. Entonces, entre ellos manifestamos el control y el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo. Nos indica que los beneficios económicos del uso del activo incluyen sus productos principales y sus productos, así como otros beneficios económicos. ¿Dónde vamos a evaluar estos derechos? En el alcance. En el alcance dentro del contrato. Derechos a dirigir el uso de un activo identificado. Se considera que el cliente posee el derecho a controlar el uso de un activo identificado a lo largo de todo el periodo de uso, solo si a. El cliente tiene el derecho de dirigir la forma y finalidad del uso del activo a lo largo de todo el periodo de uso. B. Si las decisiones relevantes sobre la forma y finalidad del uso del activo están predeterminadas. Y el cliente tiene el derecho a explotar el activo a lo largo de todo el periodo de uso. O el cliente ha diseñado el activo de forma que se predetermina la forma y finalidad en que dicho activo será utilizado. Los derechos relevantes a tener en cuenta son aquellos que afectan los beneficios económicos derivados del uso del activo. Por ejemplo, el derecho a cambiar el tipo de producto generado por el activo.
o el momento de su generación o incluso el lugar. Por otra parte, los derechos que se limitan únicamente a mantener o explotar el activo no conceden por sí solo el derecho a dirigir la forma y la finalidad de utilización del activo. El concepto de control del uso a través del diseño del activo se analiza mediante un ejemplo de un contrato de compra de toda la producción de un parque solar y se concluye que aunque el cliente no toma decisiones, durante la vida del parque sí posee el derecho de controlar su uso por haber diseñado el activo antes de ser construido. Bien, para estos temas, para el reconocimiento en la contabilidad, el profesional contable debe conocer bien sobre este contrato y tener un feedback, una retroalimentación con los administradores de las compañías. En el caso de las pymes, vemos que muchas veces los administradores guardan los contratos, informan a regañadiente a los profesionales contables y no tienen claro si es un arrendamiento que debe ser reconocido y activado los derechos de este arrendamiento o esto deba ser reconocido en línea recta en resultados. Usted como profesional contable debe exigir que le faciliten copia de los contratos. Debe leerlos y debe concertar reuniones con la administración para que exista una retroalimentación y entender la esencia de esa operación para decidir si está dentro del alcance de la NIF 16 o si está dentro del alcance de otra norma. Continuamos. En pantalla estamos revisando un árbol de decisión bajo NIF 16. ¿Cómo le va a ayudar a usted este árbol de decisiones? Lo va a ayudar para que usted haga las preguntas correctas y pueda reconocer si el activo que se está arrendando está dentro del alcance de la NIF 16 y si contiene un contrato de arrendamiento o no contiene un contrato de arrendamiento. Entonces es muy importante este árbol de decisiones. Y usted arranca con la primera pregunta. ¿Existe un activo identificado? Ya vimos con el ejemplo del kiosco y del espacio. ¿Existe un activo identificado? Sí, no. ¿Es un servicio o es un alquiler? Si es no, el contrato no contiene un arrendamiento. Si es sí, entonces me hago otra pregunta. ¿Tiene el cliente el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo a lo largo del periodo de uso? ¿Sí o no?
Nuevamente, ¿tiene el cliente el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo a lo largo del periodo de uso? ¿Sí o no? No. Entonces, el contrato no contiene un arrendamiento. Si es sí, viene una tercera pregunta. ¿Tiene el cliente, coma, el proveedor, coma, o ninguna de las partes el derecho a dirigir la forma y la finalidad del uso del activo a lo largo del periodo de uso? Si el cliente tiene el derecho de dirigir la forma y la finalidad del uso del activo a lo largo del periodo de uso, entonces estamos hablando que el contrato contiene un arrendamiento. Pero si el cliente no posee ese derecho y lo tiene el proveedor, el contrato no contiene un arrendamiento. Si el cliente tiene estos derechos, entonces viene una cuarta pregunta. ¿Tiene el cliente el derecho a explotar el activo a lo largo del periodo de uso sin que el proveedor pueda cambiar dichas instrucciones de explotación? Si el cliente tiene este derecho, entonces hablamos que hasta este momento el contrato contiene arrendamiento. Si el cliente no tiene ese derecho, entonces el contrato no contiene un arrendamiento y viene una última pregunta. ¿Ha diseñado el cliente el activo de una forma que predetermina la forma y la finalidad en que será usado el activo a lo largo del periodo? En este caso, el cliente lo ha desarrollado a su gusto, en base a sus necesidades. Entonces, si el cliente lo ha diseñado a las necesidades que tiene para operar en el mercado, el contrato contiene un arrendamiento. Si lo ha desarrollado el proveedor, el contrato no contiene un arrendamiento. Bien, como dije, este árbol de decisiones va a ser sumamente importante para que usted pueda obtener un criterio que lo ayude a reconocer correctamente una operación. Continuamos. Exenciones al reconocimiento. Un arrendatario puede optar por no aplicar los requisitos de los párrafos 22 a 49. A. Arrendamientos a corto plazo. B. Arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor. Si un arrendatario opta por no aplicar los requisitos de los párrafos 22 a 49 a los arrendamientos a corto plazo o arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor, el arrendatario reconocerá los pagos por arrendamiento asociados con los arrendamientos como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento o según otra base sistemática. El arrendatario aplicará otra base sistemática
si aquella es más representativa del patrón de beneficios del arrendatario. Comentarios. ¿Qué le indica el párrafo 6? Que un arrendatario puede optar por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 a 49 para reconocer como un arrendamiento. En los casos, dice A, arrendamientos a corto plazo, y B, arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor. Por tal motivo, se optará la administración por reconocerlo a resultados y reconocer su gasto de una forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Entonces, debe evaluar estos arrendamientos a corto plazo. Hablamos 12 meses y menos de 12 meses. Y debemos evaluar el activo subyacente por cada caso para saber si lo activamos o si reconocemos a resultado esos pagos. Continuamos. Si un arrendatario contabiliza los arrendamientos a corto plazo aplicando el párrafo 6, considerará el arrendamiento como un arrendamiento nuevo a efectos de esta norma si A, hay una modificación del arrendamiento, o B, se ha producido un cambio en el plazo del arrendamiento. Por ejemplo, el arrendatario ejerce una opción no incluida anteriormente en su determinación del plazo del arrendamiento. Comentarios. Como indica la norma, si un arrendatario contabiliza un arrendamiento a corto plazo aplicando el párrafo 6, esto es, reconociendo a resultados, considerará el arrendamiento como un arrendamiento nuevo a efectos de esta norma si se dan los siguientes cambios. Esto debe ser considerado como un arrendamiento nuevo. ¿Cuáles son esos cambios? A, hay una modificación del arrendamiento. Y B, se ha producido un cambio en el plazo. Por lo que podemos leer, todo este tipo de cambio en las operaciones de la compañía debe haber un constante retroalimentación, como ya dije anteriormente, para que los departamentos contables realicen las modificaciones de manera oportuna y lean el nuevo contrato redactado. Continuamos. 8. La elección para los arrendamientos a corto plazo se realizará por clase de activo subyacente.
con el que se relaciona el derecho de uso, una clase de activo subyacente es una agrupación de activos de naturaleza y uso similar en las operaciones de una entidad. La elección de los arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor puede hacerse arrendamiento por arrendamiento. Comentarios. Entonces el párrafo lo que nos transmite es, en conclusión, que estos activos que hemos evaluado a corto plazo y que tal vez vayamos a reconocer en una forma de línea recta en resultado, debemos evaluar el activo subyacente por cada activo en los cuales se encuentre registrada una operación o varias operaciones. Por tal motivo, hay que revisar arrendamiento por arrendamiento. Continuamos. Fin de la primera parte. Segunda parte. Caso práctico. Ejemplo 7.2.4a. Reconocimiento de los pagos de arrendamiento, incluyendo incentivos de arrendamiento por activos de valor bajo. La entidad A arrienda equipo de oficina por 5 años. El valor total del equipo, cuando es nuevo, es 5.000 unidades monetarias, determinado por la entidad A, que es de valor bajo. La entidad A elige aplicar la exención del activo de valor bajo. Los pagos de arrendamiento son pagables tal y como sigue. Año 1. Periodo libre de alquiler. Años 2 y 3. 1.750 unidades monetarias por año. Años 4 y 5. 1.500 por año. Además, el arrendador proporciona un incentivo de arrendamiento con un valor de 500 unidades monetarias. El beneficio del arrendatario según el arrendamiento surge sobre una base de línea recta durante todo el término del arrendamiento. Aplicación del IFRS 16, párrafo 6, a los pagos de arrendamiento. Total de los pagos, 1.750 por 2 años más 1.500 por 2 años, menos los 500 de incentivo. El total de pagos, 6.000 unidades monetarias. Duración del arrendamiento, 5 años. Gastos de arrendamiento reconocido cada año, 1.200. En este caso, 6.000 unidades monetarias dividido para 5. Con este ejemplo que tiene en pantalla, ya le da una idea de cómo va usted a proceder para aquellos gastos de arrendamiento que usted registre en su información financiera. Y estos van a ser registrados de una manera sistemática, en línea recta, cada año. Espero que este ejemplo lo ayude. En los próximos módulos procederemos a seguir revisando más ejemplos.
Fin de la segunda parte. Reflexión. Nos hemos introducido a la NIF 16, arrendamiento. Y en ello hemos aprendido qué es un arrendamiento. Hemos aprendido que el mayor impacto de los registros contables lo van a tener los arrendatarios, porque van a tener que reconocer en el estado de situación financiera los derechos de uso, así como sus pasivos en el estado de situación financiera. Los profesionales contables, en este caso los contadores públicos, deben leer los contratos y deben de hacer un feedback con la administración de la compañía para saber qué se procede a reconocer y qué va a ser reconocido en línea recta de manera sistemática en el estado de resultado o estado de resultado integral. Para ello también hemos visto y aprendido los derechos que nos lleva a reconocer un arrendamiento y activarlo. Entre ellos tenemos el control, que el arrendatario debe tener el control, así como todos los beneficios que se genere producto de ese arrendamiento vayan dirigidos al arrendatario. También revisamos un árbol de decisiones que nos va a ayudar a comprender si es un arrendamiento, si una operación contiene arrendamiento o si una operación no contiene arrendamiento. Igualmente, para saber si una operación va a estar tratada de acuerdo a la NIF 16 o puede estar tratada de acuerdo a la NIC 16 o a la NIC 40 o a la NIC 41 o a otra norma. Bien, colegas, tenemos un trabajo muy extenso. Vemos que las normas cada año se van actualizando con criterios renovados y revisiones actualizadas a nivel mundial. Este trabajo de Contaduría Pública no es un trabajo sencillo. Es un trabajo técnico y es un trabajo que requiere el conocimiento de otras materias. Materia tributaria, materia laboral, informática, matemáticas financieras. Pero es la carrera que hemos decidido que vamos a seguir y que estamos siguiendo. Entonces, es hora de hacer un cambio de chip y renovarnos. No se rinda. No baje los brazos. Hay que ir leyendo poco a poco. Espero que estos módulos lo ayuden en algo a ir mejorando. En especial a mí, me ayudan mucho. Este programa ha sido dedicado a nuestros amigos y colegas de Nicaragua, en especial a la ciudad de Chinandega, a nuestro amigo Eduardo Rojas. Eduardo,
a la distancia te deseo éxitos en tu labor. Gracias por participar y escuchar estos módulos. Saludos, amigos y colegas. Ha sido el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Nos vemos pronto. Felices Navidades. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si